Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia semanal con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Esta es nuestra primera videoconferencia del 2019 y este será el año en que se eliminará la geopolítica como estrategia para controlar la política y la economía mundial. Y creo que eso está claro en la situación política estratégica, pues estamos viendo importantes acontecimientos en los últimos días. Me gustaría comenzar con un par de ellos, Helga. Vemos la reunión entre Kim Jong-un y Xi Jinping. Esto es especialmente importante debido a todas las tonterías que se han dicho contra Trump, contra los chinos, contra los norcoreanos. Pero parece que esta reunión ha revivido el potencial del modelo de Singapur. ¿Es esa tu evaluación? Bueno, yo creo que si solo escucharas a los medios dominantes, pensarías que todo el mundo está en un total lío, de que no hay un principio ordenador, de que hay un loco en la Casa Blanca, que todo el sistema financiero está fuera de control y hay un total derrumbe de la Unión Europea. Pero en realidad, mientras están pasando todas estas desestabilizaciones, hay de hecho una dinámica positiva subyacente. Yo mencioné esto en mi breve mensaje de Año Nuevo, que la gente no debe perder de vista el arco largo de los acontecimientos históricos si quiere tener una evaluación correcta, porque si uno solo acepta lo que dicen los llamados medios noticiosos y luego diremos cuál es el problema con eso un poco más tarde, entonces de hecho uno cae en la trampa de lo que en gran parte se ha vuelto una operación de guerra psicológica en contra de la población. Vamos a hablar de esto en el contexto del papel de los británicos que tratan de desestabilizar el surgimiento de un nuevo paradigma que se está desarrollando. Así que creo que es muy importante que la gente vea esto. Cuando el año pasado yo hice un llamado que se le diera fin a la geopolítica y la gente dijo, ¿qué tiene que ver la geopolítica conmigo? Pero si ven cómo la presidencia de Trump, a pesar de todos sus problemas y dificultades, se las arregló para trabajar en un cierto sentido en paralelo y en algunos puntos de manera tangencial con la iniciativa de la Franja y la Ruta, mejorando el ambiente internacional. Y uno de los puntos claros es la situación en Corea del Norte. Otro es el reacercamiento entre China y Japón, la relación entre China e India, India y Pakistán, los nuevos acontecimientos en el Medio Oriente, Afganistán, el Cuerno de África. En todas estas zonas se desarrollan acontecimientos positivos de los que uno nunca se enteraría si solo escucha a los medios dominantes. Ahora, para mencionar lo que acabas de abordar, la visita de Kim Jong-un a China, que fue su cuarta visita en los últimos 12 meses. Él tuvo amplias discusiones con Xi Jinping y el análisis general, aunque no se confirmó y declaró totalmente, es que este es un preludio a una segunda reunión entre Trump y Kim Jong-un que ocurrirá muy pronto. También sabemos que la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur está en buen camino. Así que yo creo que entre el espíritu de la nueva ruta de la seda y la dimensión económica de la Franja y la Ruta, en la que participa Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia y China en particular, y el papel del presidente Trump, que quiere básicamente que eso se consolide y que permita una situación que nos lleve a la unificación de las dos Coreas y a un tratado de paz. Yo creo que este es definitivamente uno de los acontecimientos brillantes que debería poner a la gente muy contenta, porque uno de los puntos potenciales que podría catalizar una catástrofe para la humanidad está en proceso de ser eliminado y reemplazado por un concepto positivo de cooperación. Así que esto es muy bueno.
Y también hemos recibido informes relativamente positivos sobre la reunión de 3 días que hubo entre los representantes comerciales estadounidenses y chinos que hubo en Pekín. Así que esta podría ser una manera de mejorar la relación entre Estados Unidos y China. Sí, especialmente si tienes en mente a las fuerzas geopolíticas en ambos lados del Atlántico que no quieren que China sea próspera. Ahora, ese es un esfuerzo inútil porque la idea de que se puede reprimir el ascenso de un país de 1.400 millones de personas que más o menos está llevando a cabo la política económica correcta es completamente ridícula. Y el blanco real sigue siendo la intención de China de convertirse en un líder mundial en varias categorías de la ciencia y la tecnología, el famoso China 2025. En vista de eso, es muy bueno que la relación del estrecho de Taiwán parezca estar de nuevo por buen camino, y creo que eso fue, nuevamente, el resultado de la relación personal entre Trump y Xi Jinping y su reunión personal en el marco del Grupo de los 20 en Argentina. Todavía no digo que todo esté resuelto, porque hay muchas espadas de Damocles que se ciernen sobre la situación, pero también hay que tener en cuenta que la gran catástrofe, es decir, el enfrentamiento real entre las 2 economías más grandes del mundo, por lo menos parece ser que está en curso de evitarse. Así que esa es una segunda señal positiva. Y otra situación que puede no resolverse completamente tampoco, pero que está avanzando en la dirección correcta, es Siria. Se informó que Estados Unidos está comenzando a sacar parte del equipo militar de Siria. Se ha comentado mucho en los medios. Bolton y Pompeo estuvieron en la región. Aparentemente dieron declaraciones contradictorias a las del presidente, pero Trump reiteró de nuevo que nuestra política es salir de ahí. Y mientras tanto, él está hablando de trabajar con los rusos, Turquía e incluso Irán. Así que parece que el proceso de Astana está avanzando en la dirección correcta. Parece que Trump realmente tiene la intención de sacar las tropas. Sí, obviamente, el proceso de Astana es el único camino para resolver la situación, ya que naturalmente el conflicto entre Turquía y Estados Unidos con respecto a los kurdos continúa. Parece que los kurdos ahora le han pedido al gobierno de Assad que resuelva ese problema, lo que sería lo mejor, porque si se tiene a una Siria unificada y a un gobierno unificado, con un proceso constitucional en marcha, donde van a haber elecciones y el pueblo de Siria determina su propio destino, los grandes vecinos, especialmente Rusia, Turquía, Irán, siendo que son los garantes de todo el proceso, como se definió en el proceso de Astana, esa es obviamente una muy buena manera de resolver toda esta terrible, horrible situación en el suroeste de Asia. Y solo puedo decir de nuevo, la misma gente que estaba gritando, Yankees, fuera de ahí, hace solo un par de años, es la misma gente que ahora exige que Estados Unidos debe seguir siendo el policía del mundo. Quiero decir, hay cierta ironía en la situación, porque si el presidente Trump actúa con todas las dificultades que tiene en términos de los que se oponen a sus políticas en su propio partido, los demócratas, que él en realidad está cumpliendo sus promesas electorales, que él va a acabar con estas guerras permanentes de sus predecesores, entonces esto es muy bueno y la gente debería estar contenta de eso. Y yo creo que la gente debe pensar constantemente por qué ahora cree y dice cosas que en cierto sentido están completamente en contra de lo que creía hace solo un par de años. Yo creo que Estados Unidos está en verdad retirándose de Siria y hay indicios que tiene la intención de salirse de Afganistán y de buscar una solución diplomática. Yo creo que esos son realmente muy buenos acontecimientos y cualquiera que no es completamente un idiota debería estar feliz de ellos.
Bueno, aparentemente hay muchos idiotas en ambos partidos en Estados Unidos. Pero Helga, yo creo que el otro acontecimiento muy positivo es el programa espacial en China. Ha alunizado el Chang'e 4, del cual salió un vehículo. Y esto está creando optimismo no solamente en China, sino alrededor del mundo. Bueno, yo creo optimismo, pero también cierta conmoción. De hecho, uno podría hablar de un efecto similar que fue la crisis del Sputnik en 1957, que fue cuando los soviéticos en ese entonces fueron capaces de lanzar el Sputnik al espacio. Ahora, el mundo, dado el control de los medios de comunicación que tratan de reprimir tal acontecimiento, el mundo se sorprendió relativamente ante el hecho de que los chinos efectivamente se las arreglaron para alunizar tanto un módulo de aterrizaje como un vehículo de exploración en el lado oculto de la Luna, sin tener el menor problema. Y ahora están en el proceso de investigar el ambiente en torno a esos vehículos. Esto nunca ha pasado. Esta es la primera vez. Y los chinos acaban de escribir la historia espacial. Sabemos que el objetivo de toda esta operación no es solo conocer más de las grandes distancias de nuestra galaxia, porque el lado oculto de la Luna tiene muchas ventajas en términos que está protegido de mucho ruido y de la radiación, de manera que todos los instrumentos funcionan mucho mejor. Pero también el objetivo es finalmente extraer el helio 3 del lado oculto de la Luna como un combustible para una economía futura de la fusión en el planeta Tierra. Esto es lo más avanzado que ninguna nación haya hecho en términos de la investigación espacial y del viaje espacial. Naturalmente, algunas personas trataron de amortiguarlo y dicen que los chinos todavía están a muchos años en términos del viaje espacial tripulado. Bueno, el único problema es que el último viaje espacial tripulado fue hace algo como 40 años. Así que muchas personas piensan que a menos que el Occidente haga un gran esfuerzo, ellos no podrían ser capaces de replicar lo que sucedió con el alunizaje hace 40 años. Así que yo creo que esto es muy bueno. Y los chinos han dicho que este es un paso para la humanidad. Y esto les muestra lo que puede hacer la humanidad, lo que la creatividad humana es capaz de hacer. Una vez que uno es capaz de enfocarse en lo que Xi Jinping siempre ha llamado una comunidad compartida para el futuro de la humanidad. Porque obviamente lo mejor sería si todas las principales naciones que tienen capacidad de vuelo espacial y aquellas que ellas invitan a participar del sector en desarrollo se unan para explorar este futuro de la especie humana como una especie que viaja por el espacio y que no está solo atada al planeta Tierra. Desafortunadamente, las fuerzas que intentan sabotear eso todavía están trabajando. Existe esta infame enmienda Wolf en Estados Unidos que prohíbe a los astronautas e investigadores de Estados Unidos y China que trabajen juntos. Y yo diría que uno de los acontecimientos realmente estúpido y peligroso es el hecho de que obviamente la presión al dirigente de la NASA, Jim Bridenstine, fue tan grande que no solo pospuso la visita del dirigente de Roscosmos, Dmitry Rogozin, sino que la canceló. Este es solo uno de los elementos donde realmente se ve que esta no es una batalla que se ha ganado todavía. Mencionaste antes que vamos a hablar del papel especial de los británicos en envenenar las relaciones con China, con Rusia y también en los ataques a Trump. Ha habido un gran avance en las últimas semanas que todavía no recibe mucha cobertura en el Occidente, pero tendrán que hacerlo, que aborde el punto que nosotros hemos identificado desde el principio, que a menos que se vea el papel de los británicos, de la inteligencia británica, de la clase dirigente británica, del imperio británico, su engendro del neoliberalismo
y de los neoconservadores. A menos que se identifique eso, no se resolverá este problema de la geopolítica. Y vimos esos comentarios interesantes en la Cámara de los Lores, y yo pienso que el secretario de Defensa británico hablaba que los británicos van a regresar al este del Suez. Y esta es simplemente la política imperial clásica. Pero es esta manipulación especialmente en contra de Rusia, con la denuncia de la Iniciativa Integridad y el Instituto para el Estadismo. Helga, ¿por qué no nos hablas de esto? Porque yo creo que para ganar esta lucha es importante denunciar de dónde proviene esto. Bueno, yo de hecho les recomendaría a ustedes, nuestro público, que realmente hicieran un esfuerzo para obtener los 3 informes que publicó Barbara Boyd. Ella acaba de publicar su tercer informe sobre este tema y es increíble. Si no han leído estos 3 informes, no tienen la manera de entender lo que está sucediendo. Lo que ella documenta, sin lugar a dudas, es que todo el golpe del Russiagate contra Trump no fue principalmente una operación en la que participaron el gobierno de Obama y la campaña de Clinton y los jefes de la inteligencia de Estados Unidos. Ellos eran parte de esta. Pero toda esta operación fue diseñada por la inteligencia británica hace años. De hecho, los primeros indicios de esto se remontan incluso antes de que se mencionara para nada a Trump. Y ella aborda 2 puntos en particular que yo creo que el testigo de tiempo educado, es decir, usted, no debe dejar de formar su propio juicio. El 18 de diciembre, la Cámara de los Lores publicó un informe que yo creo que es absolutamente algo que debe leer cualquiera que quiera entender esta situación estratégica, en el cual ellos descaradamente dicen que tal vez la relación especial estadounidense-británica apenas pueda sobrevivir el gobierno de Trump, que no va a sobrevivir un segundo gobierno de Trump, o que tampoco no sobreviviría una situación donde la tendencia en Estados Unidos se mantuviera en la misma dirección de lo que Trump apoya. Y básicamente, naturalmente, una de las figuras clave en todo este complot es el ex jefe del MI6, Sir Richard Dearlove. Va por todas partes y dice que no hay que preocuparse porque Trump será un presidente de un solo periodo presidencial. Ahora, ¿cómo sabe eso? Es otra cuestión. Pero lo que este informe de la Cámara de los Lores básicamente dice es que el objetivo principal del Imperio Británico es evitar lo que mi esposo Lyndon LaRouche ha definido como la única solución, es decir, tener un acuerdo entre las 4 potencias, Estados Unidos, Rusia, China e India. Ellos dicen con respecto a Rusia, es importante que se le está conteniendo, finalmente insinuando que solamente va a ser resuelto mediante el cambio de régimen. Con China, la idea es, si no puedes derrotarla, hay que unírsele. Que los británicos de manera exitosa se las han arreglado para pretender que quieren ser parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se unieron al BAII. Así que ahí el concepto es básicamente manipular a todo esto desde dentro. Y con respecto a India, la cual ellos obviamente todavía consideran como su tesoro real. La idea es asegurarse que se mantengan las tensiones entre China e India. Ellos tienen naturalmente un lenguaje diplomático para todo esto, pero si saben cómo leer entre líneas, esto resalta. Ellos dicen que el peligro al futuro del Imperio Británico es exactamente este acuerdo entre las 4 potencias. Lo que Bárbara señala es que cuando la Casa de los Lores definió la política del Imperio Británico, la manera en que se está implementando es a través de esto que apareció recientemente a través de varias filtraciones. En otras palabras, este aparato que se llama la Iniciativa Integridad
que es realmente una operación total de la Oficina de Relaciones Exteriores británica, la inteligencia militar británica, MI6. Y la manera en que funciona es que en cada país, en Europa, Canadá, los países europeos, ellos están avanzando hacia el Medio Oriente. Es mediante los llamados grupos de influencia. Esto quiere decir que estos grupos son de políticos, periodistas, científicos, moderadores y tales personas que son responsables de promover líneas de propaganda con las que tratan de manipular a los gobiernos, como también darle forma a la opinión de la población, promoviendo la histeria en contra de Rusia, apelando a los instintos de la población para satanizar todo lo que tiene que ver con Rusia. Y ella documenta que esta es la misma gente, nombre por nombre, que es la que está detrás del golpe en contra de Trump y que también es la gente responsable de estas campañas en contra de Rusia. Ahora, en el caso de Alemania es muy interesante porque allí tienen 21 suposiciones que quieren eliminar. Dicen que mientras la población crea en estos 21 puntos, esto es terrible y debe cambiarse. Por ejemplo, que Rusia tiene intereses legítimos. Esa es una creencia que debe ser erradicada. O que Occidente estuvo involucrado en el golpe de Estado en Ucrania. Hay 21 de esos tales puntos. Y luego básicamente describen cómo a través de empujones, que es una noción que desarrolló Cass Sunstein en ese entonces, o lo que Ben Rhodes le llama la cámara de eco de la información pública, que básicamente se puede promover la propaganda para manipular a la situación hasta que todos creen que Rusia es un monstruo, que Putin es un dictador, Xi Jinping es un dictador y que el mundo es gobernado por una alianza de dictadores. De cualquier manera, me gustaría que la gente leyera estos informes de Barbara Boyd, porque cuando ustedes leen eso, o también pueden escuchar la llamada que ella dio de hecho ayer, cuando ustedes leen y escuchan eso, se dan cuenta que lo que la mayoría de la gente piensa son las noticias ordinarias provenientes de los principales canales de información, que todo eso es parte de una manipulación gigantesca. Ahora, obviamente, el hecho de que yo estoy diciendo eso prueba que soy una Putin Troya, una seguidora de Putin aquí. No, no lo soy. Yo pienso de una manera muy independiente. Pero según la guerra psicológica, si usan ciertos términos, eso prueba que ustedes ya están en el campo de los rusos. Yo creo que es muy importante para la higiene mental que la gente lea estos informes, porque solo hay una medicina para neutralizar esto, y es que la gente debe entender claramente que para el fin de la Segunda Guerra Mundial, la línea de la inteligencia británica era estudiar a Goebbels, y su intención era, como lo dijeron en ese entonces, ser más goebbelianos que Goebbels. Y en verdad, esto es exactamente lo que vemos hoy. Así que realmente les pediría que lean esos 3 informes y que los difundan lo más ampliamente posible. Y Helga, es tan extraño. Hay una operación llamada Prop or Not, que es una de las agencias que se supone debe vigilar Twitter. Y ellos publicaron una lista de palabras que muestran que las personas que las usan son probablemente agentes rusos. Palabras como neoconservadores, corporativista, imperialista, élite, y alguien respondió a esto diciendo que eso quiere decir que Irving Kristol y William Kristol, los 2 neoconservadores más importantes, son agentes rusos, porque ellos crearon el término neoconservador. Así de loco es. Ahora tenemos un par de cosas más que tratar, que son importantes en este contexto. Solo en términos de Alemania, lo cual tú mencionaste, hay 2 nuevos informes de la Asociación Industrial y de Handelsblatt
que son nuevos ataques a China. En un momento en el que han habido varias conferencias en Alemania, donde la industria alemana y la pequeña empresa parece darle la bienvenida a China. Esto es parte de la misma desinformación y mentiras, ¿no es cierto? Yo creo que esto es, de nuevo, muy estúpido, porque si se corta la rama del árbol en que uno está sentado, no va a ser muy bueno para tus extremidades o para tu trasero, porque tenderás a caer en él. Así que creo que esto es realmente idiota, porque está la situación europea que no podría ser más, probablemente va a ser más caótica, pero ya hay gran caos. Las tensiones entre Francia e Italia están aumentando. El gobierno italiano está haciendo muchas cosas correctas. Acaban de tomar el control de un banco en Génova que estaba en peligro para evitar que la Unión Europea llevara a cabo una operación de rescates internos y de esa manera afirmaron cierto grado de soberanía nacional. La lucha entre el gobierno francés y el gobierno italiano realmente está aumentando. Macron hace un par de meses llamó a los italianos los leprosos de Europa debido a la situación de los refugiados. Y ahora los italianos dijeron, no queremos ser sermoneados por Francia, porque la única razón de por qué tenemos un problema de migración es debido a las políticas coloniales francesas en África. Ese tono no es exactamente amistoso. La situación en Francia es mucho más interesante de lo que la gente piensa, porque los chalecos amarillos son un acontecimiento muy interesante y serio. Esta es gente que no está muy vinculada con un partido político, pero responde al hecho que la injusticia del sistema económico actual ya no la pueden aguantar más y los chalecos amarillos no van a desaparecer. Tiene elementos similares a la gente que votó por Trump, la gente que votó a favor del Brexit y también a la gente que eligió a este gobierno italiano actual. Y es parte generalmente de una revuelta mundial en marcha en contra de las políticas neoliberales, que la misma inteligencia británica que acabamos de mencionar antes trata de decir que no existe. Ellos dicen que es la ansiedad económica de la gente común, pero es el resultado de las políticas neoliberales. Tenemos ese proceso en Francia. Luego, no falta mucho para las elecciones del Parlamento Europeo en mayo. Y tenemos indicios que, por ejemplo, en Austria podría haber un referendo sobre si Austria continúa siendo miembro de la Unión Europea, porque mucha gente dice que en los 20 años que Austria ha sido un miembro no se ha beneficiado y solo evita que Austria tenga una política independiente. Así que en lugar de reconocer la ventaja de cooperar con la iniciativa de la Franja y la Ruta, especialmente en tales proyectos como la reconstrucción de Siria y el desarrollo de África, se tienen esas tendencias atrasadas que obviamente controlan al liderazgo de la Federación de Industrias Alemanas, el BDI, y desafortunadamente también a partes del Consejo Económico del partido CDU, la Unión Demócrata Cristiana. Y ellos son los que publicaron esas propagandas en contra de China. Pero también hay mucha gente que escucha al Instituto Schiller y entiende que el futuro de la industria alemana es trabajar con Rusia y con China. Y vamos a aumentar nuestra campaña en este año que empieza para asegurarnos que todos vean lo que está en juego. ¿Es un nuevo paradigma o el derrumbe de la civilización? Y obviamente es la cuestión de darle forma a un futuro positivo para la humanidad lo que está en juego. Y no solamente algunos intereses comerciales económicos. Helga, tenemos muy poco tiempo, pero quería saber qué pensabas sobre lo que está pasando con este oportunismo hipócrita de los demócratas en Estados Unidos, que han trazado la línea en la arena con respecto a la cuestión
cuestión de la seguridad en la frontera. Y lo que la gente no entiende es que hay una cuestión mayor, que parece que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está trabajando con el gobierno de Trump en las perspectivas de desarrollo económico. Se acaba de establecer un nuevo fondo y se está avanzando en esa dirección. Y de hecho, lo que parece es el potencial para revivir una de las grandes propuestas de tu esposo, la Operación Juárez. Parece que este tiene que ser el oportunismo de la guerra de trincheras que ha estado sucediendo, pero hay una salida de esto, ¿no es así? Sí, de hecho, AMLO, como llaman al nuevo presidente de México, López Obrador, está buscando algo que uno podría llamar es el reflejo de Franklin Roosevelt, diciendo que la única manera que el tema de la inmigración puede resolverse es mediante el desarrollo económico, la inversión en la infraestructura y en otros proyectos en México, pero también en los otros países centroamericanos. De hecho, ya hay una cooperación entre Trump y López Obrador sobre esas bases. Ahora, obviamente, no se trata solo de los migrantes, pero obviamente vinculado a eso es toda la cuestión de la epidemia de drogas en Estados Unidos, que está completamente fuera de control, con lo que Trump también está muy preocupado. Y yo, de hecho, diría, nosotros diseñamos, mi esposo diseñó una política hace muchos años que yo realmente quería poner en la mesa de discusión, porque él en 1978 pidió que se hiciera un estudio que se llamó Doping, Narcotráfico S.A., que fue la propuesta que con tecnología moderna, la NASA y otros medios, se podría ver cada centímetro cuadrado de la producción de las drogas en los países apropiados. Se pueden ver las rutas comerciales, el dinero que se lava a través de los bancos, y de esa manera se podría destruir el narcotráfico de una vez por todas, especialmente cuando se combina con la ley Glass-Steagall. Pero como muchos oficiales de la ONU han señalado, todo el sistema financiero occidental se hubiera derrumbado hace mucho tiempo, pero no se ha derrumbado debido al lavado del dinero de las drogas. Así que el mejor enfoque para resolver esto sería acabar con el narcotráfico S.A., usando la alta tecnología de la NASA, deteniendo el lavado del dinero a través de la Glass-Steagall, cerrando todo el aspecto de la economía de casinos y luego adoptando una política de Franklin Roosevelt, no solo para Centroamérica, Latinoamérica, sino también para el propio Estados Unidos. Así que creo que esa es una batalla que está en marcha y naturalmente, dado el hecho que todavía está cerrado el gobierno, todavía existe un conflicto. Yo creo que ha llegado la hora de hablar de tales propuestas, porque éstas podrían resolver el problema en un nivel muy, muy superior. Yo creo que por lo que hemos hablado hoy es evidente que esta es una situación muy compleja, muy fascinante, pero en la que hay soluciones. Y yo le pediría a nuestro público que empiece a organizar a sus amigos para que vean esta conferencia cada semana y que vayan a nuestra página, theschillerinstitute.com, porque somos quien históricamente y consistentemente hasta la fecha hemos luchado por los principios del sistema americano, del renacimiento clásico y en contra del tipo de operaciones sucias del Imperio Británico. Así que, Helga, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Así lo espero.